Buenos días. Bienvenidos. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Marcos 6, 1 en adelante. Dice lo siguiente: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén, amén, amén. Mire, por la lectura del pasaje, pues es evidente que el tema que destaca en los versículos que leímos es el riesgo o el peligro de tener prejuicio hacia otras personas. El prejuicio, hermanos, puede ser algo que nos prive de bendiciones en esta vida. No es algo positivo, no es algo bueno tener prejuicios o ser personas que tengamos la tendencia a prejuzgar, a tener juicios anticipados. Eso es prejuzgar, es tener un juicio antes del conocimiento. A eso se refiere un prejuicio. Si nos vamos a un diccionario, vamos a encontrar con que el prejuicio es la acción de prejuzgar, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Es decir, yo todavía no conozco a una persona, a una compañía, a un gobierno, a una iglesia o lo que sea, pero yo ya me estoy formando una idea, una opinión de tal empresa, de tal iglesia, de tal persona. Nunca va a ser algo positivo para la gente tener prejuicios o ideas preconcebidas, anticipadas, sin tener un pleno conocimiento por la vivencia o por la experiencia respecto de lo que queremos prejuzgar o de lo que estamos prejuzgando. Por ejemplo, algunas personas se podrían perder de un buen trabajo solo porque tienen un prejuicio hacia una empresa. Vamos a asumir a alguien que esté buscando trabajo y entonces ve una fachada chiquita en la ciudad industrial de una empresa y dice: no, yo no quiero trabajar en esa empresa. Pero tú no sabes si detrás de esa pequeña fachada hay un gran corporativo internacional y te pierdes de una buena oportunidad de trabajo. No lo sabes. O cuántas personas no se pierden de una buena amistad solo porque tienen una idea preconcebida de una persona o de otra persona. Y dicen: no me voy a acercar a ella o a él porque se ve que es así, que es asá. Se ve que es una persona difícil o complicada, se ve que es malhumorado, malhumorada, yo no me le voy a acercar. Y a veces por ese prejuicio podemos perder la oportunidad de una bonita amistad, de alguien que te bendiga con su forma de ser, y pierdes esa oportunidad. O vamos a decir algo más coloquial, más común: ¿cuántos no han perdido la oportunidad de una buena comida solo porque juzgan una fachada de una fonda y dicen: no, cruz, yo no me voy a meter ahí? Pero quizás por dentro sirven una comida muy buena, muy rica, y te pierdes a tu paladar el degustar lo que ahí se sirve. Entonces nosotros podríamos citar un montón de ejemplos de cómo tener prejuicio hacia personas, hacia cosas, lugares o instituciones nos puede llevar a la pérdida de cosas buenas, de cosas positivas. También se dice que el prejuicio es algo que nos puede dirigir hacia la discriminación, porque son actitudes desinformadas que se convierten en acciones injustas hacia otras personas.
Un ejemplo actual de esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Muchas veces la gente tiene un prejuicio hacia los latinos y entonces ve a los latinos como algo negativo, como algo malo, y rechazan a los latinos que viven en Estados Unidos. Pero se corre el riesgo de ser injustos y de tildar o de etiquetar a todos por igual. Porque así como hay malos latinos, también hay muy buenos latinos. Así como hay latinos delincuentes, hay latinos muy trabajadores, muy profesionales, muy productivos. Lo mismo podríamos decir, ¿no?, de los propios americanos. Así como hay americanos preparados, gente buena, profesional, también hay malos norteamericanos. Pero tener un prejuicio nos priva de una bendición. Incluso, miren, en nuestro propio país, nosotros podríamos dividir nuestro querido México por tipo de persona. Nosotros acá en el Golfo somos los jarochos, ¿ok? Y tenemos nuestra propia fama. Y luego están los del centro, mejor conocidos como chilangos, ¿no? Pero imagínense perderse la bendición de un amigo chilango solo porque tú crees que todos los chilangos son como dicen que son. No voy a entrar en detalles. Te pierdes una bendición. O que tengas un amigo regio y dices, no, pero ¿para qué me llevo con él? Va a querer que yo pague todo. Y así, entonces, ¿no?, te pierdes una amistad de alguien que te puede bendecir tremendamente. Y lo mismo alguien puede decir de los jarochos, ¿no? Como no, debe ser un flojo, es del puerto. Esa gente se la vive en las hamacas todo el día bajo una palma. Pero son ideas preconcebidas. Es interesante y muy curioso ver cómo la gente tiene sus ideas respecto de las demás personas. En muchos países ven al mexicano como si todos usáramos sombrero charro y comiéramos chile picante, chile serrano, el verde grande. Pero eso sabemos que no es así. Son prejuicios, son ideas preconcebidas y jamás nos van a llevar a algo positivo. Nunca nos llevarán hacia algo bueno. Pero mire, yo le cité algunos prejuicios que podemos llevar la vida adelante sin ellos. Pero hay un prejuicio que es extremadamente peligroso para cualquier persona que lo tenga. Y ese prejuicio hacia Dios, prejuicio hacia la fe cristiana, prejuicio hacia la Biblia, hacia lo que dice Dios en su palabra. Y ese, amados hermanos, es el peor prejuicio que alguien puede tener, porque se puede perder de la salvación más grande que un ser humano puede aspirar en esta vida, y es la reconciliación con Dios, con el Padre, la salvación eterna de su alma. Imagínese perder eso solo porque tú tienes una idea mala de Dios, una idea mala de la Biblia o una idea mala de los cristianos. Qué triste sería. ¿Cuánta gente no conocemos que vemos su condición de vida y decimos, se está perdiendo la bendición de Dios? Qué triste que no se acerque a Dios, qué triste que no busque al Señor, su vida va mal. Y se pierden la bendición del Señor, del Todopoderoso, solo porque ellos tienen prejuicio hacia la fe cristiana, hacia la fe bíblica. A veces, hermanos, uno puede pensar que hay gente que tiene prejuicios, vamos a llamarle razonablemente válidos. ¿Por qué? Porque conocen a algunos cristianos que tienen muy mal testimonio, que viven en el mundo, que son re carnales, re fiesteros, re pachangueros, re tomadores, pero se dicen cristianos. O que tienen prejuicios hacia la iglesia cristiana porque conocen alguna iglesia que es una pachanga y que adentro todo es una fiesta y todo es una libertad en Cristo, que no es otra cosa más que libertinaje las más de las veces. Y entonces hay gente que tiene ese prejuicio hacia la fe cristiana y dice, no, todas las iglesias deben ser igual. Ahí solo el énfasis nada más es pura pedidera de dinero. No, es un puro relajo, son una pachanga adentro, son una discoteca disfrazada de iglesia, sus reuniones de jóvenes y cosas así. Pudiesen tener más o menos razón en tener prejuicio, más o menos razón.
Porque al final del día, yo no puedo juzgar a todas las iglesias cristianas solo por el testimonio de 2 o 3 iglesias raras, iglesias disruptivas, no convencionales, diferentes, como así se publicitan ellas, ¿no? Ven a la iglesia distinta, a la iglesia diferente, cuando la idea de la iglesia no es una idea que nació en el corazón del hombre. ¿En dónde nació la idea de la iglesia? En el corazón de Dios. ¿Y por qué vamos a hacer la iglesia a nuestro modo si tenemos un Dios que nos dijo cómo debe funcionar y cómo debe operar una iglesia? Pero bueno, el asunto es, yo no porque yo conozca 2 o 3 iglesias de esas raras discotequeras, voy a juzgar así a todas las congregaciones cristianas. Yo me perdería la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pastor, vienes muy intenso. No, solo me inspiré, pues, ¿ok? Pero también está el caso de personas que no conocen un mal testimonio de los cristianos, que conocen 2 o 3 creyentes que llevan una vida correcta, digna, íntegra, pero que aún así tienen prejuicio hacia Dios, que aún así tienen prejuicio hacia la iglesia, porque también los hay, los que piensan que la iglesia es algo malo, que los cristianos somos una cosa negativa para la sociedad, sin conocernos. Este tipo de prejuicio que no tiene absolutamente ningún fundamento, ninguna razón para estar en la mente de alguien, fue precisamente lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo en su tierra natal. Ya no digamos en la nación de Israel, sino en su propio pueblo. ¿Dónde creció, dónde fue creado nuestro Señor Jesús? ¿Alguien sabe? Por un esquite. ¿Dónde fue? Empataron todos, no se puede así. En Nazaret. Cristo nació en Belén, pero fue criado, ¿en dónde? En Nazaret. Ahí creció, ahí fue niño, ahí desarrolló toda su infancia. Pero cuando Jesús va a Nazaret, él recibe un prejuicio irracional, absurdo, que terminó en la condenación de toda la gente que vivía ahí. Imagínense qué desgracia tan grande. Así que vamos al versículo 1 de nuestro pasaje. Y dice, salió Jesús de allí. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la región de Galilea, haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando una niña muerta, calmando la tempestad, haciendo un montón de cosas buenas. Deja la región de Galilea y se dirige ¿a dónde? Dice, a su tierra. Se refiere a Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Un poquito más claro, en el pasaje paralelo de lo que vamos a ver hoy, lo vemos en Lucas 4:16. Y Lucas 4:16 dice lo siguiente: vino a Nazaret. Aquí el escritor del Evangelio es más específico. Marcos dice que Jesús se fue de allí, no nos dice dónde es allí, pero sabemos que es Galilea, y viene a su tierra. No nos dice cuál era su tierra, pero ya en Lucas dice, vino a Nazaret, donde él se crió. Dice, donde se había criado. Aquí ya no hay lugar a duda ni a la confusión. Jesús vuelve a Nazaret, donde él había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mire, antes de seguir con este tema interesante del prejuicio, voy a hacer un breve paréntesis. Porque nuestro Señor Jesús tenía por costumbre, cuando llegaba a las ciudades, asistir ¿a dónde? A las sinagogas, o sea, como por decir, para nuestra cultura, la iglesia, pues, ¿ok? Entonces Cristo iba a las sinagogas, pero yo quiero preguntarle, ¿será que en las sinagogas hubiese alguien que tuviese un mejor conocimiento de la palabra de Dios que él? No, es imposible. ¿Será que hubiese en las sinagogas alguien que predicara mejor que Jesús? Imposible. ¿Será que el manejo administrativo de la sinagoga era del pleno agrado y satisfacción de Jesucristo? Tampoco. Pero ¿sabe qué? Aún así, o a pesar de todo eso, ¿qué hacía Jesús? Él iba a la sinagoga. Él iba a la iglesia. Eso es una disciplina, hermanos. Ir
a la congregación, ir a la iglesia. Aunque tú puedas cuestionar la capacidad teológica del que te enseña, del que predica, aunque tú puedas cuestionar la habilidad de oratoria del que está enfrente dándote el sermón, y aunque tú lo puedas hacer mejor, si Jesús iba a la sinagoga, predicara o no predicara, él iba a la sinagoga, pudiéndolo hacer mejor, teniendo más conocimiento que todos y no siendo plenamente feliz con cómo se administraba la sinagoga, aún así Cristo iba. ¿Por qué los cristianos no van a la iglesia cuestionando una supuesta falta de capacidad teológica o de habilidad en el discurso de los pastores, de los maestros o de los que enseñan? Digo, eso solo es como un paréntesis para la reflexión, porque cuánto creyente, y más en esta generación de la información, tienen por costumbre no congregarse, porque encuentran 1000 justificaciones para tildar a la iglesia como un lugar al que mejor no. Pero Jesús iba a la sinagoga, ¿ok? Entonces, hay que seguir el ejemplo del maestro. ¿Cuántos aquí tienen a Jesús por maestro? Sigue su ejemplo. Si Cristo es tu maestro, sigue el ejemplo de tu maestro. Si no, no lo es. Amén. Bueno, pero entonces él llega a Nazaret, donde él se había criado. Versículo 2 de Marcos 6. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban. Obvio que se iban a admirar. Imagínese usted, hermano, teniendo a Jesucristo, el que inspiró toda la palabra de Dios, tenerlo ahí enfrente hablando de las escrituras, dándole la aplicación exacta, correcta, porque él conocía el espíritu con el cual fue inspirado cada versículo, cada mandamiento, cada cosa. Toda la audiencia tenía que haber estado cautiva y, como bien dice el pasaje, admirados todos. Como wow, qué manera de enseñar, wow, qué conocimiento, qué dominio de la palabra de Dios, de las escrituras. Todo el mundo admirado. Reconocían. Y decía la gente que estaba ahí. Estaban en la sinagoga, estaban en la sinagoga, escuchando a Jesucristo, predicando ese sábado. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. El escritor lo primero que hace es señalarnos la primera respuesta que tiene la gente al escuchar a Jesús. Y es una respuesta de admiración. Como, wow, qué tremendo. O sea, lo que está diciendo Jesús, yo nunca lo había meditado de esa manera. Qué bueno, o sea, qué tremendo lo usa Dios para la enseñanza. Entonces la gente estaba admirada. Pero ¿sabe qué? En vez de quedarse con la admiración, con el asombro, con el deleite de escuchar a Cristo predicar, pronto empezó a brotar maldad del corazón de la gente que estaba ese sábado en la sinagoga, motivados quizás por la envidia, por los celos y obviamente por el prejuicio, hacia la persona de Jesús. Entonces empiezan a preguntarse y dicen, ¿de dónde tiene este? Mire, la pura expresión nos deja entrever que había un menosprecio hacia la persona de Jesús. Porque cuando tú te refieres a otro individuo como este, esa expresión este generalmente es despectiva, ¿no? ¿Y este qué se cree? ¿No? ¿No ha dicho usted así? ¿Y este qué se cree? No, pero cuando dices este, es como, no es bueno. Es una connotación mala, es negativa. Pero la gente pasó de la admiración a estarse preguntando, ¿y este? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿No? Pronto se olvidaron
de qué tan bueno había sido el sermón. Pronto se olvidaron de cuán admirados estuvieron todos los 60, 70 minutos que Jesús estuvo hablando ese día en la sinagoga y empezaron a referirse a Jesucristo con desprecio. Con desprecio. Quizás empezó entonces a trabajar la mente y el corazón viendo el aspecto o la imagen de Jesús. Le veían, bueno, para empezar ellos lo conocían y decían, pero a ver, ese Jesús nunca fue a ninguna escuela prestigiosa, no fue a los institutos bíblicos más respetados del planeta. Y sus túnicas, sus vestidos no son los vestidos de alguien exitoso o de alguien que ha logrado importantes cosas en esta vida. Así que lo empezaron a cuestionar, lo empezaron a menospreciar. Quizás le veían sin el carisma propio de la gente, vamos a decir, rica o de la gente influyente. No lo encontraban así. Y empezó a haber menosprecio en el corazón de todos los oyentes hacia la persona de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo esos sábados que iba a la sinagoga y que le tocaba la oportunidad de predicar, él hubiese subido con túnicas caras, con atuendos exclusivos de Gucci, Versace o lo que sea? ¿Sabe qué? La gente hubiera dicho, ay, es que don Jesús, qué bien predica, ¿no? La realidad hubiera sido así. Pero como lo menospreciaron porque lo veían con ropas que para ellos, mira, eso no es de marca. Además, su conocimiento de que él no había ido a escuelas prestigiosas en Israel, que no había sido instruido por ningún rabino importante, de hecho por ninguno. Todo eso derivó en que empezaran a tener un prejuicio hacia la persona de Cristo. Y preguntaban, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde sacó este conocimiento, pues? ¿De dónde sacó este conocimiento si él no ha ido a ninguna escuela? Y mire, es un razonamiento válido. Pero si yo llego a un punto donde digo, ¿de dónde sacó ese conocimiento si no fue a la escuela? Yo debería ya desde ahí empezar a sospechar que esa persona tiene algo sobrenatural. Porque nadie puede tener un conocimiento sin haber sido preparado, salvo que ese conocimiento lo haya tenido de siempre, desde antes de existir. Por lo menos yo empezaría a sospechar como, oye, ¿no será el Mesías? Pues si todos sabemos claramente que ni a la escuela fue y ve todo lo que sabe. Luego preguntan, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Empiezan a confirmar que efectivamente había algo fuera del orden, fuera de lo lógico, pues. Reconocen que Cristo tiene tremendo conocimiento, gran sabiduría bíblica, una gracia divina para enseñar. Pero en lugar de invitarles, así como admirarse de, wow, Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque además nos llegan informes de que tú haces tremendos milagros. Nadie, hermanos, había hablado como Jesucristo habló durante el tiempo de su ministerio en este mundo. Juan el Evangelista narra un pasaje muy interesante que quiero que me acompañe. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versos 45 y 46. Ya lo tiene. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y, a ver, voy a dar un breve comentario como antecedente. Los sacerdotes y los fariseos, llenos de envidia y de celos hacia Jesucristo, ellos lo querían prender, ¿ok? Lo querían meter a la cárcel, a nuestro Señor. Así que van, buscan a los alguaciles y les dicen, metan a la cárcel a ese hombre. ¿Ok? Metan a la cárcel a ese hombre que anda predicando y haciendo milagros, métanlo a la cárcel. Van los alguaciles y regresan con quienes los habían enviado. Y entonces ocurre lo que estamos leyendo.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le has traído? Como diciendo, a eso les mandamos, a que lo arrestaran. Verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como lo ha hecho Jesús, el que ustedes quieren que metamos a la cárcel. Los alguaciles respondieron correctamente. Yo pienso en algún momento se dieron cuenta que la envidia y los celos de los sacerdotes les había hecho pedirles que arrestaran a Jesús. Pero cuando ellos llegan, tomaron una correcta decisión y dijeron, yo no me voy a dejar influir por la envidia de ellos. Si estoy escuchando a este hombre predicar de una manera que jamás, nunca en toda la historia de la humanidad alguien ha predicado así, los alguaciles sospecharon que Jesucristo tendría que haber sido el Mesías, quizás sin tener la total certeza. Tan solo oír predicar a Jesús les llevó a, no lo vamos a arrestar. No lo vamos a arrestar porque este hombre debe ser alguien especial. Los alguaciles, hermanos, tuvieron la capacidad de reflexionar y sospechar algo sobre la persona, sobre la identidad de Cristo, pero los fariseos no. La gente en Nazaret, donde Jesucristo se había creado, no. Es que debe ser tan fácil, hermanos, a veces identificar a un charlatán. No es tan complicado, hermanos. Pero cuando uno escucha el mensaje del Hijo de Dios, yo creo que no hay otra forma de terminar más que asombrado, admirado por el amor, por la verdad que se expresa, por la gracia, por las riquezas de su conocimiento, por la esperanza que Él puede llegar a sembrar en un corazón, por abrirnos la puerta de la misericordia de Dios. No hay otra manera de terminar más que asombrado, como diciendo, Señor, gracias por permitirme escuchar esa palabra. Algo dentro siempre nos da testimonio de que estamos escuchando la mera verdad de Dios. Y que si es la mera verdad de Dios, la tenemos que obedecer, creer y obedecer. Ahora los hombres de Nazaret se hacen una tercera pregunta, dicen, estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense cómo reconocen que los milagros que Jesús hacía eran milagros genuinos, que eran milagros auténticos, que no era gente palera, pues, que como a veces pasa, ¿no? Mira, cuando yo vaya por ahí, voy a hacer como que oro por ti y tú haces como que te sanas, ¿vale? Entonces, no eran paleros, eran milagros genuinos, reales. Y los vecinos de Nazaret, que estaban ese día en la sinagoga, congregados, escuchando a Jesús predicar, reconocían qué poder tiene en sus manos. ¿Qué poder hay en las manos de ese hombre que toca a los enfermos y se sanan? Toca a los endemoniados y son liberados. Toca a los muertos y resucitan. ¿Qué clase de poder tiene ese hombre? Mire, tan solo por estos tres cuestionamientos, ellos deberían haberse inmediatamente arrodillado y adorado a Jesús. Hubieran dicho, Jesús, tú tienes que ser el Hijo de Dios, tú tienes que ser el Mesías. Ante semejante testimonio de poder en sus palabras y de poder en sus hechos, la única conclusión lógica aquí era reconocer que Cristo era el Mesías, el enviado por Dios. Sin embargo, la respuesta no fue así. ¿Por qué? Porque el prejuicio brotó del corazón de ellos y les estorbó para recibir la bendición. El prejuicio prácticamente podemos decir que los condenó al infierno a estos hombres y a todos los que estaban ese sábado en la sinagoga. Porque empiezan a preguntarse, dice el verso 3, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ojalá
se hubieran quedado con el asombro y la admiración de las palabras de Jesús. Ojalá todas estas primeras preguntas que se hicieron respecto a su conocimiento, su sabiduría y su poder para hacer milagros, ojalá esto los hubiese llevado a la adoración, al reconocimiento de la identidad de Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, porque eso les hubiera abierto la puerta al reino de Dios. Pero no, hermanos. Estos empezaron con su prejuicio y lo primero que hacen es cuestionar el oficio de nuestro Señor. ¿No es este el carpintero? Tenían el oficio de la carpintería como poca cosa. No es que, aclaro, no es que ellos se quisieran confirmar o asegurar de la identidad de Jesús. O sea, no pensemos como que ellos preguntaban para estar seguros de si efectivamente Jesús era el que ellos pensaban que era. No, lo conocían perfectamente bien. Incluso también lo conocemos que cuando leemos todo el versículo 3, están hablando con todo detalle de la persona de Jesús. Así que cuando ellos preguntan, ¿no es este el carpintero?, lo están discriminando y lo están menospreciando solo por el oficio con el que él por muchos años se mantuvo a él y mantuvo también ayudando a su familia, a su mamá, a su papá. Lo menospreciaban por ser carpintero. Ellos, ¿qué hubieran esperado de un Mesías? Alguien que hubiese pasado 6 años estudiando en las mejores escuelas de Israel, instruido por los mejores rabinos de la religión judía. Pero como Jesús fue carpintero, como Jesús no fue a las escuelas, esto les estorbó para reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser alguien especial si Él es simplemente un carpintero? El prejuicio los llevó al menosprecio y el menosprecio les estorbó para ver que el que estaba delante de ellos era mayor que ellos, porque Cristo era mayor que todos los que estaban ahí. Era el Hijo de Dios. No lo aceptaron como Mesías, al contrario cuestionaban. ¿Quién se cree que es? O sea, que no vengan aquí con rollos. Sabemos que Él hace sillas y mesas, puertas, marcos para cocina y todo eso, que no venga con esos cuentos. Ahora, no conforme con que lo menosprecian por su oficio, luego viene una parte muy interesante porque lo empiezan a insultar. Insultan a Jesús. Porque cuando ellos afirman que no es este el Hijo de María, mire, para nosotros, en nuestra cultura eso suena como, ¿y qué tiene de malo que hayan preguntado eso? Bueno, en nuestra cultura no le encontramos maldad. Pero en la cultura judía, que alguien dijera, no es este el Hijo de María, era un insulto. ¿Por qué era un insulto? Porque los hijos eran conocidos por su padre. Si usted lee la escritura se va a dar cuenta que fulano, hijo de Jacob, o hijo de Abraham, o hijo de quien usted quiera. Pero siempre se hablaba de los hijos mencionando al padre, jamás a la madre, nunca a la mamá. Así que cuando los judíos de Nazaret, no es este el Hijo de María, estaban insultando a Jesús. Lo estaban insultando. Ahora, habrá quien diga, bueno, pero es probable que para este momento José, el esposo de María, ya había muerto. Es cierto, es muy probable que José hubiese estado muerto para este momento. Y entonces alguien quiera justificar que la expresión hijo de María se debía al hecho de que José estaba muerto. Pudiese ser, pero aún así, aunque los padres estuvieran muertos, siempre se refería a los hijos por el nombre de los papás. Ahora, también es altamente probable que cuando los judíos decían que no es este el Hijo de María, estaban haciendo eco del nacimiento o de la concepción ilegítima de Jesús. Porque cuando, no olvidemos que cuando María queda embarazada, ella todavía no estaba casada. Y hubo el clásico run run y el rumor de pueblo, pues al final Nazaret era un pueblo, pues.
o Belén, ¿no? Era un pueblo. Oh, ¿sabes que la María salió embarazada? Entonces hubo run de que no, que sí, que no. Y luego José se casa con ella y todo. Esa historia la sabemos. Pero es probable que estos hombres, al decir que no es este el hijo de María, estaban haciendo rememorando a aquel chisme de que había sido concebido en pecado. Porque en Israel, hermanos, en aquella época, cuando no se tenía certeza de quién era el papá de un niño, se le llamaba por el nombre de la madre. Así que cuando estos amiguitos en la iglesia, después de escuchar tremendo sermón que primero los admira, terminan con semejante murmuración, como no es este el hijo de María, el hijo que tuvo antes del matrimonio, sin saber quién fue el papá. Estaban insultando a nuestro Señor. Era una majadería, un atrevimiento descomunal, pues. Y continúan con su reflexión, con su elucubración malvada. Y dicen, ¿que no es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Como diciendo, oye, conocemos a toda la familia. Y de toda la familia no haces nadie destacado. Que dicho sea de paso, para los que dicen, no, María siempre virgen, ¿no ha escuchado esa expresión? Anote este pasaje. Siempre virgen, oye, pero si fueron bien productivos José y María. ¿Que no es ese el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? 4 hermanos varones. Bueno, pero hay familias de a 4. Y no están también aquí todas las hermanas, ya ni las quisieron contar. O sea, ¿cuántos hijos aventó María? Pues por lo menos tuvo que haber habido 2 hermanas para que esto fuera plural. Es decir, por lo menos María se aventó 6 hijos con José, más Cristo 7. Así que digo, ese chisme de que no, siempre virgen, no, ¿cuál siempre virgen? Hay que ir a la Biblia, ¿ok? Entonces dicen esos hombres, no, este no es el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, pero mire, como conocían las debilidades de la familia de Jesús, esto les llevó a menospreciar a Cristo. Como pues yo conozco a su hermano, no, fue una ficha en la secundaria, ¿cómo crees que Jesús va a ser el Hijo de Dios? Judas ni a la escuela quiso ir, yo vi cuántas veces María, ándale, y el chamaco hacía lo que quería, ¿no? Entonces, todo este tipo de experiencias y de testimonios de la familia de Jesús, obviamente el único que era Dios fue Jesús, ¿ok? Y no, ay, pero ¿no será que Jacob y José sacaron algo de divinidad? No, ellos eran completamente carnales, humanos, débiles, pecadores, necesitados de redención. Todos los hermanos de Jesucristo necesitaban redención y obviamente no tenían un testimonio tremendo de pureza, de santidad, de compromiso, de amor a Dios. No, pues eran gente normal, pues, con debilidades, con sus luchas. Pero ahí en el pueblo de Nazaret, todas las debilidades de la familia de Cristo eran bien conocidas, incluidas las debilidades de María, porque si usted se da cuenta, tampoco es como que hablen de María así como muy halagadoramente. Pero ¿de qué les sirvió hacer un repaso por todas las debilidades de la familia de Jesús para rechazar el mensaje del maestro? ¿Les sirvió de algo? No les sirvió de nada, absolutamente de nada. Yo encuentro una cosa, hermanos. Desgraciadamente la familiaridad a veces produce menosprecio. La familiaridad puede terminar produciendo menosprecio. Cuando tú conoces y te acercas a la vida de alguien y conoces más íntimamente sus luchas, sus debilidades, lo que pasa con sus hijos o los conflictos que pueda haber en la vida de un matrimonio, y todas estas cosas a veces nos pueden estorbar para reconocer la gracia de Dios en la vida de otro, porque tú le conoces bien.
porque tú sabes de qué pie cojean todos sus hijos, porque tú sabes las debilidades de sus hermanos. Pero es algo positivo para mí tener un prejuicio sobre alguien nomás porque la familia de ese alguien no es lo que yo quisiera que fueran. No, nunca va a ser algo bueno para ti. Ellos rechazaron el mensaje de Jesús, rechazaron la persona de Jesús, porque se sentían muy familiarizados con Cristo y con su familia. Muy familiarizados con el Señor. Versículo 4 de Marcos 6. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cristo les recordó un refrán popular a los judíos de Nazaret para tratando de hacerles reaccionar sobre lo irracional de su postura. Pero sabe, el prejuicio es una cosa muy mala, hermanos. Muy, muy mala, y está muy arraigado a la carne, y uno tiene que hacerle batalla a esas cosas, porque mire, esto pasó en Nazaret hace mucho tiempo, pero lo podemos vivir hoy en nuestra iglesia o en cualquier otra iglesia. Empezar a tener prejuicios hacia un pastor, a un maestro o a un predicador, porque conocemos su familia y conocemos la debilidad de la familia, y entonces pensamos, no, pero ¿qué me va a decir? ¿Pero qué me va a enseñar a mí? Yo sé que no es una persona perfecta. Ya sabemos que no hay nadie perfecto. Perfecto solo Dios. Pero si partimos de esa muralla de pensamiento y de argumentos, me voy a perder la bendición de la sabiduría de Dios en la vida de otro, de la gracia de Dios en la vida de otro hermano. Tristemente, los mexicanos somos conocidos como tener prejuicio hacia los de nuestra propia nación y tener preferencia hacia los de otras nacionalidades. Es una cosa casi hasta de nuestra raza, pues. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con que viene un extranjero y tú asumes que por ser extranjero es mejor persona, sabe más y hay que tratarlo mejor? A lo mejor no te ha pasado a ti, pero ¿no lo has visto en otro? Si fuéramos a una escuela y llegara un niño extranjero, vamos a decir Argentina, y entonces está el recreo y se está armando la cascarita, yo les aseguro lo que sea, que cuando están escogiendo, no, el argentino con nosotros, porque van a creer que ese chavito va a jugar mejor y lo van a escoger en la primera vuelta, ¿o no? ¿No ese es un prejuicio? Así es. O que conoces a alguien, no, mira, es español, debe ser buena onda, le voy a cambiar mis pulseras por unos espejos que trae, muy padres, ¿no? Debe ser buena onda, porque es español. ¿De verdad es así? ¿Solo por ser español va a ser mejor? Claro, o sea, también nosotros tenemos la cosa fea, ¿no? Pero desgraciadamente está como tan metido en la mente, en la cultura de nuestro país, de nosotros, que sin darnos cuenta discriminamos. Nos sentimos familiarizados con alguien de nuestra propia congregación y lo hacemos menos. Y nos cuesta trabajo reconocer la gracia de Dios en la vida de un hombre o una mujer que Dios usa, solo porque somos cercanos a él o a ella, o porque conocemos su familia y las imperfecciones de su familia. ¿Cuántas iglesias no hay que los pastores o los predicadores o servidores los reconocen más en otro lado que en su propia congregación? No es el caso de Casa de Oración Veracruz, obvio. Obvio. Pero, ¿sabe? Pasa. Y entonces la gente, cuando llega un predicador de afuera, es como, no, esto tiene que estar tremendo, ahora sí. No te lo pierdas porque viene de lejanas tierras. Tejería, Paso del Toro, no sé, de lejanas tierras viene. Entonces no te pierdas el sermón. Este fin de semana viene un predicador invitado
pero hacemos una, wow, ¿no? Porque es alguien de fuera. Y si viniera del extranjero, todavía, ya, o sea, sería un cartel que no, y traigan a sus muertos porque van a ser resucitados, ¿no? O sea, casi. Prejuicios raciales, prejuicios por la cercanía. Hay que aprender a valorar, hermanos, los dones que Dios da localmente, apreciarlos, estimarlos, orar por ellos, por los dones que Dios establece en una congregación, porque son regalos de Dios para edificar su iglesia. Aunque conozcas las debilidades familiares de los dones que Dios pone, entiéndase un pastor, un maestro, un evangelista en la iglesia, un servidor, aunque tú conozcas su entorno familiar y cómo están batallando con asuntos, si la gracia de Dios está en la vida de un hombre o de una mujer que sirven fielmente, hay que reconocerlo. Y no asumir que alguien de afuera es la única persona que Dios va a usar verdaderamente para bendecirnos con una palabra, o con un milagro, o con una cosa. Fíjense, Lucas, que narra también este pasaje, hace un comentario más. Vamos por favor a Lucas 4:23. Lucas 4:23. Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Tantos milagros que hemos escuchado que haces. A ver, muy salsa. ¿Por qué no haces milagros aquí también en Nazaret? Mire, no cuestionan la capacidad de Jesús para hacer milagros, reconocen que tiene ese poder. Pero ellos están exigiendo con un corazón malvado: a ver, queremos que aquí hagas milagros también. Queremos que aquí también tú hagas cosas sobrenaturales. A ver, queremos ver que hagas algo con la naturaleza. Que hagas sanidades extraordinarias aquí frente a nuestros ojos. A ver, vayan por todo Nazaret y busquen a la gente que esté en el peor estado y tráiganla a ver si se puede. La verdad, era un corazón malo, un corazón perverso, un corazón incrédulo. El problema no eran los milagros, hermanos, sino que el corazón de estos hombres para exigir esto estaba mal, era perverso. Como cuando tú le compartes a alguien y te dice: no, pero yo quiero ver un milagro para creer. La realidad no es como que de verdad necesito un milagro, simplemente está poniendo trabas para justificar su falta de fe, para justificar su rechazo hacia el evangelio. Porque simplemente nos cuesta mucho trabajo reconocer a aquella persona que nos es familiar, porque conocemos su vida o su familia o sus credenciales escolares o profesionales, y simplemente por envidia, por celos, no aceptamos que esa persona que conocemos y es cercana, Dios le use, Dios la respalde y se manifieste la gracia del Señor ahí a través de esa persona. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que alguien pueda ser mayor que nosotros. Somos tan orgullosos como para decir: no, sí, la verdad, el hermano, la hermana, tremendo hombre, tremenda mujer de Dios. Yo voy a respetar su ministerio, yo voy a apoyar su ministerio. Pero a la gente le cuesta trabajo por la inseguridad que tienen dentro, hermanos. Entonces vemos que el asunto no era los milagros, porque también en Juan 12:37 dice lo siguiente: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, va a haber personas que aún viendo cosas sobrenaturales van a rechazar el evangelio. Entonces la cuestión con el evangelio no es la ausencia de milagros, sino la ausencia de convicción de la gente que va y predica al inconverso. Porque yo no puedo ir al incrédulo a predicarle de un Jesús del que ni yo me siento seguro. La gente huele la inseguridad, la incredulidad.
Tú tienes que ir con la plena certeza, mira, tú tienes un problema, no estás reconciliado con Dios. Si tú te mueres, te vas a ir al infierno. Y tenemos que predicar con esa seguridad y esa certeza, haya o no haya milagros, porque el asunto no es el milagro. Como ya dijimos el domingo pasado, la fe viene por y el oír por la palabra de Dios. Así que uno tiene que estar atrás y predique y predique y predique. Nunca vamos a tener la exactitud de cuándo va a brotar la semilla y va a terminar dando un fruto. Nuestra responsabilidad es sembrar con seguridad. Sembrar la semilla, orar por esa semilla para que crezca y dé el fruto que esperamos. Amén. Versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Mire, acá en este versículo hay que poner atención porque no es que la incredulidad de la gente haya limitado el poder de Dios. Porque hagamos el siguiente ejercicio intelectual. ¿Será Dios todopoderoso siendo limitado por la incredulidad de la gente? Ya no podría ser Dios todopoderoso. No podría ser Dios todopoderoso si Dios tuviera como, es que no se dejan, no me están estorbando con su incredulidad. Yo quiero sanarle el COVID a esa persona y no se puede por la incredulidad. ¿Será que Dios esté limitado por la incredulidad? No, obvio que no. No podría ser Dios y no podría ser todopoderoso si estuviese supeditado a la fe de las personas. Dios hace lo que quiere, hermanos. Cuando quiere, como quiere. Es todopoderoso. Realmente es todopoderoso. Entonces, cuando la Biblia dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, ¿cómo lo debemos entender? Mire, hay varias formas de interpretar este pasaje. Porque puede ser que Cristo haya tomado la decisión de no hacer muchos milagros porque esto iba a provocar un mayor encono hacia él y hacia su familia. Digo, al final del día, Jesús iba a abandonar la región de Nazaret. Jesús iba a dejar Nazaret para seguir su ministerio rumbo a la capital, rumbo a Jerusalén, donde iba a predicar, a hacer milagros y donde lo iban a terminar matando en una cruz. ¿Ok? Él no se iba a quedar. Pero si Jesús hacía muchos más milagros ahí en Nazaret, ¿quiénes iban a quedar con la bronca? María y toda la bola de hijos que tenía ahí. Obviamente esto iba a generar un encono hacia toda la familia de Jesús. Esta pudo haber sido una razón, yo sé, no lo dice la Escritura. Pero también, hermanos, puede ser que dada la incredulidad de la gente, vamos a decir, está Jesús ahí en Nazaret, la gente no cree en él. Tú tienes un enfermo en casa, pero tú no crees que Jesús lo puede sanar. Pregunta, ¿se lo llevarías para que lo sane si tú no crees que lo puede sanar? Obvio que no. No lo llevas. Y si no lo llevas, no hay milagro. ¿Estamos? Entonces, si el evangelista dice, no pudo hacer ahí muchos milagros, salvo uno que otro enfermo, pues es obvio, es evidente que si no los hizo es porque tampoco se los llevaron. O sea, Jesús no tenía como prisa de sanar a todos los enfermos. Jesús tenía una prisa y era predicar el evangelio. No piense usted que iba por todas las casas, por todos los barrios. Oiga, algún enfermito que tenga por ahí. No. Cristo, su ministerio era la predicación. De camino sanó enfermos. Pero la cosa importante de nuestro Señor era anunciar la llegada del reino de Dios. Así que si no hizo muchos milagros, es muy probable que fue porque simplemente no le llevaron la gente enferma a nuestro Señor. Y Jesús ha pensado, ¿quién se lo pierde? A ver, ¿quién se lo pierde? Pues ellos, ¿no? No lo veo muy seguro. ¿Sí? ¿Quién se pierde el milagro? Pues usted, bueno, el que no lo llevó. Y también puede ser que nuestro Señor
haya aplicado un principio espiritual rudo, pero que hay que tomar en cuenta. Vaya por favor a Mateo 7:6. Mateo 7:6. A ver, quiero que usted lo lea en su lugar. Después de que lo haya leído, me volteé a ver. Quiero ver las caras. A ver. ¿Ya lo leyeron? Aquí hay un principio espiritual. Pudiese ser que nuestro Señor no hizo muchos milagros ahí porque aplicó este principio. ¿Qué dice Marco, ¿cuál le dije? Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo creo, hermanos, que esto es de lo más probable que haya pasado ahí en Nazaret. ¿Para qué voy a hacer mis milagros aquí? Uno, ni siquiera me traen la gente. Dos, esta gente no se lo merece. No se lo merece porque Jesús también sabía que Él iba a hacer milagros y que la gente aún así no iba a creer y que iban a seguir murmurando de Él, hablando mal de Él y teniendo prejuicio hacia su persona. Así que nuestro Señor también tomó este principio espiritual y dijo, pues, ¿para qué le doy lo santo a los perros? ¿Para qué echo las perlas preciosas a los pies de los cerdos? Dice Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es como, qué bárbara esta gente, qué bárbaro. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando, predicando. Mire, Cristo varias veces se asombró de la fe de algunas personas que llegaron buscándole desesperadas, angustiadas por una tremenda necesidad. Pero aquí el asombro de Jesús fue al revés. Aquí Cristo no se está admirando o asombrando por la fe de algunos, como la fe de la mujer sirofenicia, como la fe de la mujer del flujo de sangre, como la fe de Jairo, el principal de la sinagoga, que Jesús se admiró viendo la fe de esta gente. No, acá fue un asombro, pero negativo. Es como, ¿cómo es posible que tengan semejante nivel de incredulidad? Si la propia asamblea está meditando con respecto a la palabra predicada, el conocimiento bíblico, la aplicación a la vida y los milagros que se hacen, oye, con eso deberían tener suficiente para pensar, no, Jesús es el Hijo de Dios, hay que entregar nuestras vidas a Él, hay que rendirnos a Él. Pero la respuesta de la gente, debido al prejuicio, fue rechazar al Maestro, rechazar a Jesús, y se perdieron la salvación. Se perdieron la salvación. Fue un prejuicio que los condenó al infierno. Pudieron haber recibido tanto de Jesús, haber muerto con la certeza, con la seguridad de que se iban al reino de los cielos, pero toda esa generación murió con la zozobra de ¿a dónde va mi alma al morir? Perdieron, hermanos. Debido al prejuicio, perdieron. Quiero terminar este sermón leyéndole un comentario que escribí. El prejuicio y la envidia puede estorbarnos para recibir la bendición de Dios por parte de quienes Él llama a servir en su obra. Debemos derribar los prejuicios hacia quienes Dios ha llamado y respaldado para cuidar su grey, y recibamos entonces toda la bendición que Dios quiere darnos por medio de sus instrumentos imperfectos. Segunda de Corintios 4:7, en la Biblia de las Américas, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, que el conocimiento de la imperfección de sus pastores, de sus líderes y de todos los que servimos en esta casa no les estorbe para recibir la bendición que Dios le quiere dar a través de todos los instrumentos imperfectos que Él nos llamó
para bendecir su vida. No deje que la familiaridad le estorbe para recibir una palabra de Dios, para recibir un consejo de parte de Dios, para ser plenamente bendecido en esa asamblea, hermanos. Que la familiaridad, que la amistad y que la cercanía con absolutamente ninguno de los que formamos esta asamblea le estorbe. Derribe el prejuicio y crea completamente que Dios ha llamado a hombres y mujeres en esta iglesia para bendecirnos con su espíritu, con su palabra, con su conocimiento, con su gracia. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, por favor. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestra congregación, y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a amarnos unos a otros, a aceptarnos unos a otros, a reconocer la gracia que tú has puesto en hombres y mujeres imperfectos, con debilidades, con luchas familiares. Ayúdanos, Señor, a no ser una congregación que tiene prejuicio, que prefiere a alguien de afuera que a los propios instrumentos que tú has pulido, que tú has llamado y que además tú respaldas en esta casa, Señor. Queremos la plena bendición tuya en esta congregación, Señor. Agradecidos estamos con cada hombre y con cada mujer que tú has convocado para estar en esta asamblea, Señor. Agradecidos estamos por todos los dones que tú has traído a esta congregación, Señor. Agradecidos estamos porque tú nos has llevado a derribar el prejuicio, Señor, que nos estorbaba para creer en ti. Porque principalmente, Señor, nos has ayudado a creer en la identidad de tu Hijo Jesús, que Él verdaderamente es tu Hijo, que fue Dios encarnado, que anduvo entre nosotros haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo, que fue a la cruz valientemente, que soportó el flagelo, que soportó el dolor, el rechazo, el abandono de los suyos, que fue crucificado en esa cruz, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos ayudas a creer que no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, cumpliéndose las profecías que de Él estaban escritas. Gracias, Padre. Gracias porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte, tú nos los has compartido a cada uno de los que creemos en Él. Y es por ese Espíritu que está en nosotros que podemos tener una vida nueva, distinta, diferente, apartada del mundo, apartada del pecado y de la maldad, Señor. Es por ese Espíritu
que pudo levantar a Cristo de la tumba, que nosotros podemos vencer el prejuicio en nuestro corazón, aceptar y valorar a quienes son mayores que nosotros sin problemas de inseguridad, Señor. Es por ese espíritu que podemos aceptar los dones que tú nos has dado como iglesia, todas las bendiciones que tú has traído a esta congregación, Señor. Gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres Rey y tú eres Señor en esta congregación. Reinas con poder, tú reinas con autoridad, Señor. Pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado, Señor, guiados por ti y siendo liberados del prejuicio también por ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Bonito domingo.